Vamos a lo que corresponde ahora a la segunda parte de cirugía, que es la patología quirúrgica de esófago, estómago y vaso. Vamos a abocarnos principalmente a lo que es la parte quirúrgica, ¿no? Nosotros sabemos, ustedes han avanzado y han hecho patología no quirúrgica en lo que es gastroenterología, ¿no? Entonces vamos a abocar básicamente a las enfermedades abordándolo desde el punto de vista quirúrgico. Bien, vamos a hablar primero de la patología quirúrgica del esófago. La patología quirúrgica del esófago principalmente va a estar dado por algunas entidades. Uno, enfermedades que van a producir disfagia, ¿no? Tipo la calasia, el reflujo gastroesofágico, por ahí. Dos, las perforaciones esofágicas. Y tres, el cáncer, ¿no? Que son las tres principales patologías que vamos a ver en cirugía. Primero, para recordar nada más, a diferencia del resto del tracto digestivo, el esófago tiene o carece de una capa que es la más externa, que en general al resto del tracto digestivo le da la característica de que cuando uno sutura, cuando uno hace anastomosis, esa capa es una de las más resistentes y eventualmente puede hacer que una anastomosis se selle, ¿no? O una sutura pegue. El esófago, como todo el tracto digestivo, va a tener una mucosa, va a tener una submucosa, dentro vamos a encontrar la muscular y por fuera de ellas vamos a encontrar una capa delgadita que hace las veces de serosa, pero no lo es, que se llama adventicia. Esa es la diferencia con el resto del tracto digestivo. El esófago no tiene serosa y tiene solamente la capa adventicia, que es una capa de tejido laxo, la cual no sirve para efectos de anclaje o de sutura. Esto es importante, ¿por qué? Porque en casos de perforaciones o de resecciones de esófago, los puntos de sutura para hacer una anastomosis o un cierre primario de este órgano se deben hacer tomando la mucosa y la submucosa, ¿okay? A diferencia del resto del tracto digestivo, donde se sutura la mucosa, la submucosa, y se puede hacer un segundo plano suturando serosa con serosa, ¿okay? Eso no se puede hacer en el esófago. Esa es la diferencia. Por ahí han preguntado alguna vez en un examen de residentado ese tema, ¿no? El tema del dónde se deben hacer los puntos, a qué nivel se hacen los puntos en las capas del esófago, ¿okay? La mucosa y submucosa es lo que se debe priorizar en la anastomosis del esófago. Muy bien, y existe otra pregunta que también entró en un examen de residencia. Dice la primera, ¿no? La pared del esófago carece de epitelio. No, ¿no es cierto? Tiene epitelio, tiene muscular mucosae, tiene submucosa, tiene muscular propia. Lo que no va a tener es la serosa, ¿ok? La serosa. Saben ya cuál es la importancia de esto, ¿no? Tiene una adventicia en vez de la capa serosa. Muy bien, la segunda pregunta dice, con respecto a las perforaciones esofágicas, señale la que considere falsa. La iatrogénica es la causa más frecuente de perforación esofágica. La posibilidad de coexistencia de perforación de esófago y de ruptura traqueal en un traumatismo cerrado es casi inexistente. El síndrome de Boerhaave consiste en la ruptura espontánea del esófago en el tercio inferior. La perforación esofágica cervical puede dar crepitación en dicha zona. La aparición de una imagen hidroaérea en tórax debe sugerir perforación esofágica. ¿Cuál será lo falso? A ver, vayamos a ver. La iatrogénica es la causa más frecuente de perforación esofágica, es cierto, ¿ok? Ha disminuido la incidencia de perforación iatrogénica desde que usan hace ya varios años los endoscopios flexibles. Antes era mucho más frecuente cuando se usaban los endoscopios rígidos, ¿ok? Pero de todas maneras las perforaciones esofágicas todavía son más frecuentes de causa iatrogénica. ¿Qué más? El síndrome de Boerhaave consiste en la ruptura espontánea del esófago en el tercio inferior. Eso es cierto, ¿no es cierto? Es un síndrome
que se caracteriza por la ruptura espontánea del tercio inferior debido normalmente a la presencia de un gran esfuerzo, ¿no? Un vómito, ¿no? Después de una serie de vómitos, un vómito, puede haber dos síndromes. Un síndrome que se caracteriza por sangrado y otro síndrome que produce dolor, mediastinitis o incluso reacción peritoneal, ¿no? El sangrado en general post-vómitos es producto de un síndrome que se llama el Mallory-Weiss, ¿no es cierto? Y el síndrome de Boerhaave es cuando hay una ruptura del esófago, que es una emergencia. Entonces, es rarísima, es raro este síndrome, pero es cierto, ¿no? Se considera así, ¿no? La ruptura espontánea del esófago en el tercio inferior. Lo otro, la aparición de una imagen hidroaérea en tórax debe sugerir perforación esofágica, eso es cierto también, ¿ok? Una imagen hidroaérea en la región del tórax debe sugerir esta entidad. La perforación esofágica cervical puede dar crepitación en dicha zona, así es, ¿no? La crepitación, ¿por qué? Por la difusión a través del orificio de la perforación del aire, que es deglutido, diseca el mediastino y puede llegar hasta la región cervical, ¿no? Al subcutáneo y producir crepitación. Lo falso es la B, ¿no es cierto? La posibilidad de coexistencia de perforación de esófago y de ruptura traqueal en un traumatismo cerrado es casi inexistente, es al revés, ¿no? Cuando existe una lesión esofágica en un traumatismo cerrado, es muy probable que exista también una lesión en la tráquea. Van juntos, ¿no? La respuesta es la B acá. Muy bien. Esta pregunta ha entrado en un examen del MIR, ¿no? Lo que deben recordar ustedes es la alternativa A, ¿no? Es muy importante que recuerden eso, y la E también, la aparición de imagen hidroaérea del tórax debe sugerir perforación esofágica. Muy bien. Esta es otra pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes acciones ante una perforación esofágica no está indicada? ¿No? ¿Qué cosa es lo que no debemos hacer frente a una perforación esofágica? Dice, en caso de lesión mínima en el esófago cervical, el tratamiento es conservador, antibióticos y alimentación intravenosa, ¿no? Nutrición parenteral. La exclusión esofágica se define como gastrostomía de alimentación y sonda nasogástrica permanente. Cuando es posible el cierre primario de la lesión esofágica torácica, es la mejor elección en las primeras 24 horas. En caso de lesión esofágica cervical con contaminación de planos profundos, el tratamiento es drenaje mediastinal y antibióticos. La resección esofágica se reserva para algunos casos de perforación asociados a patologías subyacentes, ¿no? Cáncer, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos a abordar esta pregunta, ¿no? Tenemos que recordar cómo es o cuál es el tratamiento de una perforación esofágica, ¿no? Lo primero, cuando hay una perforación esofágica, es nada por vía oral, ¿ok? Iniciar antibióticos y evitar la diseminación o la contaminación bacteriana de los planos o tejidos que están alrededor del esófago, dependiendo de cuán grande o cuán profundo sea la contaminación inicial o la perforación que se dé. Entonces la alternativa A, que dice, en caso de lesión mínima en el esófago cervical, el tratamiento es conservador, o sea, no es quirúrgico, antibióticos y alimentación intravenosa, es cierto. Cuando la perforación es mínima, hay que esperar que cierre sola. Okay, no es necesario hacer una cirugía, no es necesario hacer el drenaje del mediastino, nada. Estamos hablando de lesiones pequeñas, puntiformes, de corta evolución, especialmente las realizadas de manera iatrogénica. Bien, la otra, que es lo contrario, lo opuesto, ¿no? La alternativa E dice, la resección esofágica se reserva para algunos casos de perforación asociados a patologías subyacentes. En algunos casos de perforación esofágica, donde hay una enfermedad per se en el esófago, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Hay pacientes que tienen cáncer esofágico y al hacer la endoscopía hay una perforación, o el mismo cáncer se perfora debido a invasión de tejidos adyacentes. Entonces, en esos casos puede estar indicada la resección. Son casos excepcionales, ¿no? Es el tratamiento más agresivo que hay de una perforación esofágica, ¿no? Es el opuesto de la alternativa A, ¿no? Cuando hay una lesión mínima es el tratamiento conservador, y cuando existe una lesión con enfermedad subyacente, por ejemplo, lo más probable cáncer, la resección es lo que está indicado, ¿no? Que es un tratamiento excepcionalmente raro.
Muy bien. La alternativa C, también tienen que recordar. Dice, cuando es posible el cierre primario de la lesión esofágica torácica, es la mejor elección en las primeras 24 horas. Eso es cierto. Si la lesión es de corta evolución, antes de las 24 horas, lo que está indicado es el cierre quirúrgico, especialmente si es en el esófago torácico, ¿no? Se aborda por toracotomía, sea izquierda o derecha, dependiendo a qué altura está el esófago torácico, y se cierra la perforación y se hace después un drenaje torácico. ¿Ok? Es importante recordar, antes de las 24 horas. Posterior a las 24 horas, lo que se hace solamente es el drenaje. ¿Ok? Ya no se sutura la perforación, sino se hace drenaje y se hace la exclusión del esófago, ¿no? ¿Y qué cosa es la exclusión del esófago? La exclusión del esófago es hacer que la zona de la perforación no esté o no la use el paciente para el tránsito gastrointestinal. O sea, no lo use ni para pasar saliva ni para pasar los alimentos. Esa zona tiene que estar excluida del tránsito intestinal. Entonces, es un poco más compleja de lo que dice la alternativa. Dice, la exclusión esofágica se define como gastrostomía de alimentación y sonda nasogástrica permanente. Ya no es así, se hace gastrostomía de alimentación, gastrostomía de drenaje, esófagostomía y cierre distal de la perforación. Vamos a ver más en el siguiente slide cómo es la exclusión esofágica, ¿no? Acá la alternativa es la B, ¿no? La exclusión esofágica implica estos procedimientos. Primero, se aborda el estómago y se hace una gastrostomía proximal o de descarga, ¿no? Este tubito que está acá en la imagen es una gastrostomía proximal. Se cierra o se sutura el estómago para evitar el paso del contenido de esta zona hacia abajo y por debajo se hace una gastrostomía distal para alimentar al paciente. Esta sutura, así como sirve para que no pasen los alimentos o el contenido residual hacia la parte inferior, tampoco va a hacer lo que va a hacer es que se impida el paso de los alimentos por reflujo hacia la parte superior. ¿Ok? Entonces tiene que tener dos gastrostomías el paciente, una proximal que es de descarga y una distal que es de alimentación. ¿Qué más? Se usa una sonda nasoesofágica, no llega al estómago, y se cierra en la parte más distal de esta sonda el esófago, ¿no? Se puede engrampar o se puede hacer puntos. ¿Ok? Se hace una reparación de la perforación y esta zona del esófago distal a la sonda nasogástrica va a estar excluida. ¿Ok? Va a estar excluida, ¿por qué? Porque va a estar cerrada por la parte distal y cerrada por la parte superior. A eso se llama exclusión esofágica. ¿Ok? Exclusión esofágica. Entonces, ¿qué es lo que deben recordar ustedes? ¿Qué les podrían preguntar en el examen? La exclusión esofágica se realiza cuando la perforación tiene más de 24 horas y hay signos de infección. En ese caso, antes de las 24 horas, lo recomendado es la sutura. ¿Ok? En la sutura. Muy bien. De perforación esofágica, eso es lo que debemos recordar. Ahora vamos a pasar al tema de la disfagia. Esto de la disfagia lo han estudiado ustedes en lo que es gastroenterología, ¿no? La disfagia saben que es la dificultad para la deglución, que puede ser al inicio o puede ser después de iniciado ya la deglución, a lo que se llama disfagia esofágica. ¿Qué nos interesa de la disfagia esofágica? Ver si es sólidos a sólidos o si es a sólidos o líquidos, ¿ok? A cualquiera de los dos. Entonces, cuando la disfagia esofágica es total y es progresiva, debemos pensar en que puede ser una acalasia, donde el tratamiento quirúrgico va a intervenir en algunos pacientes. Cuando la disfagia esofágica es solamente a sólidos, por lo menos en un inicio, y es progresiva, puede ser una estenosis péptica, que es rara, o un carcinoma, si es que hay baja de peso o el paciente es de edad. Entonces nos van a interesar en cirugía nosotros la acalasia, el carcinoma y la estenosis péptica, que es producto en general de un reflujo gastroesofágico o un esófago de Barrett, ¿no es cierto?
Entonces, en estas tres enfermedades, en estas tres patologías, la cirugía tiene un espacio en el tratamiento. Ustedes saben que la acalasia, en resumen, es la hipotonía del esófago más un aumento del tono del esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a producir la disfagia, la regurgitación, la baja de peso, etcétera? Entonces, ¿cuál es el tratamiento acá? No es que existe aquí en la parte distal, en el esfínter esofágico inferior, una hipertonía. Quirúrgicamente, lo que se busca acá es liberar esta hipertonía, ¿no? ¿Cómo se libera la hipertonía? Haciendo una incisión y cortando el esfínter esofágico inferior. Al cortar el esfínter esofágico inferior, lo que se va a producir es, obviamente, la relajación de este, ¿no? Y ya no va a poder contraerse, no va a cumplir su función, y vamos a pasarlo al paciente al otro lado. Al no tener el esfínter esofágico inferior competente, lo que el paciente va a presentar ya también es reflujo, ¿ok? Reflujo. Entonces, cuando ustedes tratan quirúrgicamente una acalasia y hacen una miotomía del esfínter esofágico inferior, la miotomía de Heller se llama, cortan el esfínter esofágico inferior y van a llevar al paciente hacia el otro lado, va a presentar reflujo. ¿No ve que va a presentar reflujo? Tienen que hacer o tienen que adicionar a una miotomía de Heller una fundoplicatura, que es una técnica antirreflujo. Hay varias técnicas antirreflujo, la más usada es la fundoplicatura de Nissen, ¿ok? Entonces, ese es el dato quirúrgico que ustedes deben recordar de la acalasia. El tratamiento es la miotomía. La miotomía per se va a producir un reflujo gastroesofágico debido a que ya no va a ser competente el esfínter esofágico inferior. Y para evitar el reflujo, siempre cuando se hace una cardiomiotomía, una miotomía Heller, lo que se debe adicionar es una técnica antirreflujo, que la más usada es la fundoplicatura de Nissen. Muy bien. De ahí vienen las preguntas. La pregunta 4 dice, ¿cuál de los siguientes constituye el tratamiento más efectivo y seguro a largo plazo en los pacientes con acalasia? La esofagomiotomía, nitroglicerina sublingual antes de las comidas, agentes bloqueantes de los canales de calcio, dilatación neumática, dilatación hidráulica, se puede poner o se puede inyectar toxina botulínica también a nivel del esfínter esofágico inferior, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero le están preguntando acá, ¿cuál es el tratamiento más efectivo y más seguro a largo plazo, ¿no? ¿Cuál será? La A, ¿no es cierto? La esofagomiotomía. Es lo mismo que decir la cardiomiotomía, ¿ok? O la miotomía de Heller. Esos tres son sus sinónimos. Muy bien, acá la respuesta es la A. La 5 dice, tras una miotomía de Heller se debe realizar una de las siguientes acciones, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se debe hacer? Vagotomía troncular, una Iderrux, una técnica antirreflujo, drenaje percutáneo del absceso o miotomía cricofaringe. ¿Qué dijimos? La técnica antirreflujo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el paciente va a ser llevado a una incompetencia más bien del esfínter esofágico inferior y a un reflujo gastroesofágico si es que no se hace esto, ¿no? Entonces siempre la miotomía va seguida de una técnica antirreflujo. Muy bien. Este es un esquema que les muestra cómo es la fundoplicatura de Nissen. ¿Ok? La fundoplicatura de Nissen. Para hacer la fundoplicatura de Nissen, primero hay que liberar el esófago, ¿no? El esófago abdominal, que es esta parte es la que está peritonizada, digamos, del esófago. Se libera y lo primero que vamos a encontrarnos son los pilares del diafragma. En general se cierra mediante calibración, digamos, mediante una bujía intraesofágica, se cierran los pilares del diafragma. Luego de haber cerrado los pilares del diafragma, lo que se hace es se liberan los vasos cortos. Los vasos cortos son los que están irrigando el fondo del estómago y vienen del vaso, ¿no? Acá están liberados, estos son los vasos cortos. ¿Okay? Al liberar estos vasos cortos, el fondo del estómago pueden jalarlo hacia adelante
del esófago, como quien abraza al esófago, ¿no? Jalan la parte posterior, como ven acá en este gráfico, jalan esta parte anterior y lo unen con puntos delante del esófago distal. ¿Okay? Esta sutura más o menos debe medir 2 centímetros, por lo menos. Así se hace la técnica antirreflujo. Esto se llama la fundoplicatura de Nissen. Entonces, ustedes hacen la cardiomiotomía y después hacen la fundoplicatura. Existen muchas formas de hacer la fundoplicatura, sea vía torácica o vía abdominal. ¿Okay? En esencia son lo mismo. ¿Okay? Buscan hacer o generar un esfínter esofágico inferior artificial, ¿no es cierto? ¿Cómo? Haciendo que el fondo se plique por delante del esófago. Entonces, la más usada es esta, la fundoplicatura de Nissen. Existen muchas fundoplicaturas, sea la vía de abordaje que se dé, ¿no? Les pueden preguntar la más frecuente, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente? La técnica más usada es esta, la fundoplicatura de Nissen. Hasta ahí van a llegar, ¿no? Es difícil que les pregunten cómo es la técnica, qué vasos se cortan, etcétera, pero sí les pueden preguntar hasta acá. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que son los tumores esofágicos, ¿no? Cuando tenemos un tumor esofágico, la cirugía sí va a tener ahí su espacio, ¿ok? Entonces, los tumores esofágicos pueden ser, como en todo órgano, de 2 tipos, benignos o malignos. De los benignos, lo que tienen que recordar ustedes es que el más frecuente de todos los tumores benignos es el leiomioma, ¿ok? Existen otros tumores que son mucho más raros, pero el más frecuente es el leiomioma, ¿ok? Tumor que sale de la submucosa y es de origen muscular, ¿ok? Tumor benigno. Dentro de los malignos existen 2 cánceres, o 2 carcinomas, o 2 tipos de cáncer que son los más frecuentes. El primero es el carcinoma de células escamosas, o se le llama también el carcinoma epidermoide. Este es el más frecuente. Deben de recordar eso, han preguntado antes. ¿Cuál es el cáncer más frecuente del esófago? Es el carcinoma epidermoide o el carcinoma de células escamosas también se llama. Este cáncer epidermoide se va a presentar por lo general en la parte superior o media del esófago. Es muy importante recordar lo de la localización, ¿ok? Y va a presentar su principal signo, que es la disfagia. Al presentar disfagia el paciente, por lo general el cáncer está avanzado. Si un paciente viene con un cáncer esofágico y tiene disfagia, lo más probable es que ya sea irresecable. Y es por eso que los cánceres de esófago normalmente tienen una sobrevida muy pobre, ¿ok? Se diagnostican en etapas avanzadas, ya. Salvo que se haga una endoscopía de control y por ahí encuentren una lesión pequeña. La biopsien, encuentren que es cáncer y luego se opere, ¿no es cierto? La cirugía en casos de resecabilidad del tumor es la esofagestomía. Vamos a ver un gráfico más adelante con tubulización gástrica, o sea, se asciende el estómago, si este es posible, o si no, se transpone el colon también. Bien, ¿qué deben recordar? Que de los tumores malignos, el más frecuente es el carcinoma epidermoide y va a estar en el tercio medio superior del esófago, ¿ok? Es un dato muy importante. El otro cáncer, el segundo en frecuencia, es el adenocarcinoma, ¿ok? El adenocarcinoma se va a formar de las células glandulares de la parte inferior del esófago. Hay unas células glandulares en esta zona y en general va a ser producto de una metaplasia del esófago distal debido a un reflujo gastroesofágico, ¿ok? Y su presentación ya no va a ser con disfagia, sino va a ser con pirosis, ardor epigástrico, dolor retroesternal, y al hacer una endoscopía lo que van a encontrar es una úlcera, ¿ok? Entonces, el adenocarcinoma es básicamente un cáncer de la porción distal, ¿no? De la que está pegada al esófago, ¿ok? A diferencia del carcinoma de células escamosas. Dentro de los factores de riesgo existen factores de riesgo para el carcinoma de células escamosas y para el adenocarcinoma. Para el adenocarcinoma, el factor de riesgo que está probado
fehacientemente es la presencia de un esófago de Barrett con displasia, ¿no? Saben ustedes que el esófago de Barrett se produce por un reflujo gastroesofágico crónico que va a producir una metaplasia de la parte distal del esófago, que después va a llegar a una displasia y finalmente al cáncer. ¿Ok? Ese es el camino que sigue. Entonces, el esófago de Barrett es un precursor del cáncer distal del esófago, del adenocarcinoma. En cambio, el carcinoma de células escamosas tiene otros factores de riesgo. El tabaquismo y el alcohol son los que están probados fehacientemente, ¿no? Se sabe que el tabaquismo y el consumo de alcohol excesivo van a predisponer a un cáncer de esófago. Además, se postulan otros factores de riesgo, los que están anotados acá: nitritos, opiáceos fumados, micotoxinas, ingestión de alimentos muy calientes, etc. ¿Okay? Todo eso también se ha relacionado con el cáncer esofágico, con el carcinoma epidermoide, pero lo que está probado fehacientemente, 100%, que sí tiene relación con el cáncer del esófago, con el carcinoma epidermoide, es el tabaquismo y el consumo de alcohol. ¿Ok? Esos son los dos factores. Entonces, el diagnóstico en ambos casos, sea maligno como carcinoma de células escamosas o el adenocarcinoma, es mediante endoscopía, ¿no? Es el mejor examen para diagnosticar un cáncer, ¿no? Se puede ver de manera directa la lesión, se puede tomar biopsias y se hace el diagnóstico anatomopatológico. La otra forma de hacer el diagnóstico es la radiografía varietal, que también sirve y es muy útil en algunos casos cuando la endoscopía no está disponible. ¿Okay? Además, para el estudio ya del cáncer del esófago, se puede hacer otros tipos, ¿no? Tomografía para ver extensión del tumor, ecografía endosofágica para ver en cuánto está comprometido las paredes. A todo paciente con cáncer de esófago se le debe hacer una broncoscopía. ¿Por qué? Porque si el cáncer del esófago, esto es un dato muy importante, han preguntado antes, si el cáncer del esófago toma la tráquea, es irresecable, ¿ok? Ya no se puede resecar y ya no es tributario de cirugía, ¿no? Es un dato muy importante. Se puede hacer resonancia magnética, se puede hacer gammagrafía para ver si es que hay metástasis, etc. ¿Ok? Pero el diagnóstico se hace mediante endoscopía y la radiografía varietal. El tratamiento, como les dije, es el quirúrgico, la exéresis del esófago, la esofaguectomía, con anastomosis al estómago o una transposición de colon. La radioterapia tiene su función en casos que ya no sea resecable, y también existe el tratamiento paliativo, ¿no? Cuando es irresecable, lo que hay que buscar es que el tránsito intestinal esté conservado. Entonces se puede hacer una gastrostomía para alimentación, o la otra posibilidad es hacer o colocar una endoprótesis, ¿ok? Mediante una endoscopía se puede instalar una prótesis autoexpansiva en la luz dentro del esófago para evitar la compresión por el tumor. Bien, el diagnóstico, como les decía, se hace mediante radiografía varietada o endoscopía, ¿no? Mediante la endoscopía no necesita mayor explicación, se hace la endoscopía respectiva, se encuentra la lesión, se toma la biopsia y se tiene el diagnóstico. Mediante la radiografía varietada, lo que se va a ver es una zona de estenosis en la porción afectada, de bordes irregulares, con dilatación proximal. ¿Okay? Eso es lo que se ve cuando existe un cáncer de esófago. Estas son imágenes de cáncer de esófago. Dilatación proximal, estenosis, y después irregular, como ven acá, no es una estenosis filiforme, es una estenosis irregular, normalmente en el tercio superior o el tercio medio, y después el esófago continúa con su luz normal, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Acá está el cáncer, hay una estenosis de manera irregular, lo mismo acá, este es del tercio superior. Muy bien, ¿cómo es el tratamiento? Como ya hemos dicho, ¿no? El tratamiento esencialmente es quirúrgico cuando es resecable. ¿Qué se hace? Si es resecable el tumor, se saca, se hace una esofaguectomía. Al hacer la esofaguectomía, si es de la parte distal del esófago, se saca la porción distal del esófago, se saca parte del fondo gástrico y después se hace un túnel, ¿no? Una especie de túnel, se tuneliza el estómago, se adelgaza, digamos, para ascenderlo hacia el tórax
a través del hiato esofágico y anastomosar con el esófago remanente. Si es que esto no es posible, hay la posibilidad de dejar el estómago en su lugar y trasponer el colon, ¿no? Que es una cirugía un poco más compleja. Se saca una parte del colon y se transpone o se lleva a anastomosar al esófago y al estómago, ¿no? Como una anastomosis intermedia, ¿no? Como un bypass. ¿Ok? Eso también se puede hacer. Pero, como les repito, en general en los pacientes con cáncer de esófago el diagnóstico es tardío, la sobrevida es pobre y por esa razón las cirugías normalmente no son muy frecuentes. Y el tratamiento paliativo, el mejor es el endoscópico, evita una gastrostomía o evita la colocación de tubos de gastrostomía mediante endoscopía. Se pone una prótesis autoexpandible, es un implante endoesofágico, una endoprótesis que se va a expandir, muchas veces puede ser incluso metálico y va a evitar que el cáncer cierre la luz del esófago. Al evitar el cierre de la luz del esófago, lo que va a poder hacer el paciente es la digestión, va a poder deglutir normalmente, ¿no? Y eso alivia significativamente los síntomas. ¿Ok? Es el tratamiento paliativo que mejor hay.